Hola, amada iglesia, es un privilegio estar con ustedes. Hoy es un reto poder hablar a ustedes al otro lado de la cámara, pero estamos seguros que esto es una gran bendición, una gran oportunidad. Aún probablemente este mensaje va a escuchar muchas más personas de las que podrían haber estado este domingo en la iglesia. Así que estamos agradecidos, muy motivados y les quiero motivar, animar a que tengan sus Biblias a la mano, de que ustedes puedan ir junto conmigo a leer los pasajes, a identificar las palabras que están ahí, a identificar a Jesucristo mismo como el personaje principal. Ahora quisiera que pudiéramos ir a Lucas capítulo 5 versículos 27 al 32, que usted lo pueda buscar en sus Biblias. Cuando lo tenga, mande un like ahí en el YouTube o en Facebook para saberlo. Ahora quisiera que pudiera disponer su mente, su corazón, que pudiera usted hacer una oración ahí con sinceridad, decirle: Señor, estoy dispuesto, quisiera que tú me hablaras, que tu palabra se abra, se revelada a mí y que pueda tener ese fruto que tú quieres que tenga. Háblame, enséñame, transfórmame y que esa palabra que es poderosa haga una obra poderosa también, sobrenatural en mi vida. Ora en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora quisiera que pudiéramos leer el pasaje juntos. Mírelo ahí en su Biblia junto conmigo. Dice versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y quisiera que pudiéramos notar algo, y es que el ministerio de Jesús tiene un significado y unas implicaciones que trascienden, efectivamente, tienen implicaciones a nivel físico, pero trasciende y tienen implicaciones mucho más profundas a nivel espiritual. Y quisiera que pudiéramos devolvernos unos pasajes un poco atrás en Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando Jesús está en Nazaret y él lee el rollo del libro de Isaías y está refiriéndose a su ministerio y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, él era el Mesías, para dar buenas nuevas, es decir, el evangelio, para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y quisiera hacerles notar que estas pobres, oprimidos, ciegos, no se refieren necesariamente a literalmente personas que no tienen un peso o que están ciegos físicamente, tiene implicaciones espirituales. Mira lo que dice Mateo 5:3, por ejemplo. Dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira lo que dice Salmo 51:17, refiriéndose a los quebrantados de corazón. Dice ahí el Salmo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Tiene que ver con un estado del corazón, ese quebranto, un estado espiritual, aún de reconocimiento del pecado. Segunda de Timoteo 2:24, miren lo que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hay una cautividad producida por el enemigo, por el diablo. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Si ven que hay una ceguera espiritual para que no lo puedan entender, no les resplandezca la luz del Evangelio. O en Hechos 10:38, por ejemplo, dice: vosotros sabéis, está diciéndole Pedro a la familia de Cornelio, saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí hay una implicación de los pobres, de los quebrantados, de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos, que tienen que ver con condiciones espirituales. Y el ministerio de Jesús se desarrolla y se apunta en esta dirección. Ahora, quisiera que pudiéramos ver a Jesús como el protagonista de esta historia. A veces uno cuando lee los pasajes, y me ha pasado a mí, y por eso quiero compartirlos, y quiero también compartirle la experiencia tan enriquecedora que ha sido leer los pasajes, leer la Biblia misma, no intentando encontrarme a mí como el protagonista principal o intentando encontrar a uno de los personajes bíblicos como si fueran el máximo ejemplo. ¿Saben qué? Aquí el máximo ejemplo es Jesús. Aquí, aquel quien debemos imitar sin lugar a dudas es a Jesús. Aquí a quien podemos contemplar en toda su gloria es a Dios mismo y a Jesús. Y miren cómo Jesús es el protagonista. Ayúdenme a mirar esto. En versículo 27, Lucas 5:27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Fíjense en esto. ¿Quién fue el que salió de ese lugar donde estaban con el paralítico lleno de gente? Fue Jesús, salió de ahí, ¿cierto? Y Jesús salió y no por casualidad toma el camino específico que lo llevaría a cruzarse a la mesa donde Leví estaba sentado. Para Jesús no hay casualidades. Jesús intencionalmente sale y toma ese camino porque Él es el personaje que está dando lugar a esta historia de salvación. Jesús es el que dice ahí que Él vio a un publicano. Mira la palabra ahí en el texto. Él vio a un publicano. El Señor es el que fija sus ojos en Él. Jesús es el que lo mira a Él. Probablemente Leví, por otro lado, probablemente ni siquiera quería levantar la mirada. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces que uno no quiere que de pronto que lo vean o que lo identifiquen, o ni siquiera evita como el contacto visual precisamente para no ser descubierto quizás. Y quizás esa era la condición de Leví, evitar el contacto visual. Pero Jesús sí hace un contacto visual, sí lo mira a él. Y saben que Jesús le dice, es decir, Jesús abre sus labios y la palabra de Dios sale de la boca de Jesús como un llamado para Leví. ¿Y saben qué le dice? Estas palabras, léalas ahí. Le dijo: sígueme. El llamado de Jesús, el llamado de Dios mismo implica nuestra respuesta activa, una respuesta radical ciertamente, como vamos a ver, una respuesta que implica dejar lo que somos, que implica un movimiento, que implica movilizarnos en pos del llamado de Jesús. Y aquí vemos la respuesta de Leví, versículo 28, dice que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjense esas palabras, dejándolo todo. Esas palabras son equivalentes a las mismas como describe Lucas a Pedro y a los pescadores unos versículos atrás en Lucas 11, en 5:11, cuando dice: dejándolo todo, le siguieron. Leví se levantó de la mesa de los tributos y siguió a Jesús. El seguir a Jesús implica algo radical. Es tan radical lo que sucede a un seguidor de Jesús que ¿saben qué pasa? Aún nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra esencia, todo lo que somos es cambiado radicalmente. Y quisiera preguntarles algo. Ustedes no sé si se recuerdan que uno de los discípulos de Jesús era un publicano, un recaudador de impuestos. Pero no aparece como Leví, tiene otro nombre. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Puede escribirlo ahí en el chat de YouTube o de Facebook? Si escribieron Mateo, están en lo cierto. Este Leví es el mismo Mateo, el mismo que escribió el Evangelio de Mateo. Ahora, quisiera que notaran algo, y es que en los Evangelios de Lucas y de Marcos se le describe como el Leví, pero en el Evangelio de Mateo, ¿saben él cómo se escribe a sí mismo? Se escribe como Mateo. O sea, él se reconoce como una persona diferente. No sabemos si fue que Jesús le cambió el nombre o si de pronto ese era su segundo nombre, pero lo cierto es que para él su vida ha sido transformada, y ese llamado de Jesús, esa respuesta al llamado de Jesús implicó un cambio
profundo en su vida. Y quisiera que pensaran en esto. Literalmente cuando uno le cambian el nombre, es como si estuviera refiriéndose a otra persona. Por ejemplo, mi nombre es José Manuel y casi nadie me dice Manuel. Todos me dicen José o José, pero si por ejemplo yo voy por la calle y alguien dice Manuel, Manuel, yo probablemente ni siquiera voltee a mirar ni pienso que están hablando conmigo, sino pensaré que se refieren a otra persona. Entonces, realmente, y quiero que piensen en esto, si ustedes, o los que tienen dos nombres, o supongan que tuviera usted otro nombre diferente como, no sé, Luis o Ramón, simplemente como que ese no es usted, no tiene ninguna identidad con usted. Así de radical es las consecuencias del llamado de Jesús y de responder a su llamado en las implicaciones en nuestra vida. De hecho, vemos ejemplos en la Biblia en donde hubo personas cuyos nombres fueron cambiados. Por ejemplo, Abraham, cuando tuvo ese encuentro con el Señor le cambió el nombre a Abraham. Eso fue un cambio completo de su identidad misma. O por ejemplo, el mismo Jacob. Su nombre significaba unas cosas, implicaba una vida, y cuando él se encuentra con el Señor, su nombre cambia a Israel porque ha sido hecho nuevo en Dios. O por ejemplo el mismo Simón, por ejemplo, el Señor lo bautiza como Pedro, ahora iba a ser Pedro, otro significado, otras implicaciones. O en este caso, nuestro publicano Leví, que ahora se va a llamar Mateo. Ahora quisiera que vieran lo siguiente, y es que Leví, ante esto que sucede, hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. O sea, encontrarnos con Jesús, ser encontrados por Él, ser hallados por Cristo, responder a su llamado, nos trae definitivamente el gozo. Nos trae un festejo, y en este caso un gran banquete. Seguramente él tenía el dinero, era muy pudiente para poder hacer un gran banquete en donde había muchos invitados. E inmediatamente Leví se hace un seguidor de Jesús, pero no a escondidas. ¿Y saben cómo lo hace? Se hace un seguidor de Jesús públicamente, no en secreto. Realiza un gran banquete y precisamente ¿saben quiénes estaban sentados a la mesa? Los publicanos. Había muchos, dice ahí la palabra, que había mucha compañía de publicanos que estaban sentados a la mesa con Jesús también. Y definitivamente no había otra persona más indicada en ese lugar donde estaban en Capernaum como Leví, ese publicano, para que pudiera llegar a sentar a la mesa a otros publicanos. Y definitivamente, déjame decirte esto, si tú has tenido un encuentro con Jesús, si el Señor te ha llamado, si has respondido a su llamado, seguramente sí, tu vida tiene que haber cambiado. Pero segundo, definitivamente eres tú quien el Señor ha puesto en el lugar en donde estás, bien sea si es como ingeniero, si es como mensajero, si es como profesor, quien tienes ese lugar y esa posición para poder llegar y para poder mostrar a Jesús a muchas más personas. Definitivamente nuestro llamado tiene implicaciones misionales, porque solamente en Jesús está la salvación. Ahora, para poder entender un poco la reacción de los fariseos y los escribas y las implicaciones de este llamado, hay que entender un poco quiénes eran los publicanos, ¿sí? En esa época, ¿quiénes eran los publicanos? Eso es una palabra que hoy en día ni siquiera se usa. La palabra recaudador de impuestos quizás tenga un poco más de sentido para muchos. Pero bueno, ¿quiénes eran? Básicamente eran cobradores de impuestos, eran judíos, pero estaban al servicio del Imperio Romano, estaban al servicio de Roma, y por eso los judíos mismos los consideraban como unos traidores. Era como que precisamente los judíos, al ser tan nacionalistas, ellos tenían un odio hacia los publicanos porque eran unos traidores francos a Dios y a su propio pueblo. Además de eso, eran ricos, eran muy prósperos económicamente hablando, para nada eran pobres. Y fíjense que el llamado de Jesús fue para una persona de estas, que no era un pobre literalmente hablando, sino un pobre espiritualmente hablando. Así que si ustedes conocen personas adineradas, personas que quizás aparentemente no necesitan a Dios, déjenme decirle que sí lo necesitan y que el llamado de Jesús es para ellos también. Ahora, ¿por qué eran tan odiados? Hoy en día quizás uno paga impuestos y hay unas reglas muy claras para pagar impuestos, para declarar y todo esto, y uno los paga casi que al Estado. Pero en este caso, los recaudadores de impuestos eran personas que no eran empleados del Estado, sino eran independientes. O sea, ellos tenían que dar una suma al gobierno o al tesoro público, pero de ahí en adelante ellos tenían que pagarse su propio sueldo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues obviamente cobraban más de lo que debían,
Cobraban muchísimo más y se estaban enriqueciendo a expensas y a costillas de de sus hermanos judíos. De hecho, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, cuando Juan el Bautista les llama al arrepentimiento y varios de ellos van a Juan y le dicen, ¿qué haremos entonces? Lo que Juan les responde es, no exijan más de lo que se les ha ordenado, porque precisamente eso estaban haciendo, estaban exigiendo más de lo que se les había ordenado, estaban robando. Además, se prestaban para sobornos de los ricos y los comerciantes. O sea, ellos eran los encargados de cierto modo cobrar como las aduanas, los impuestos de comercio y todo esto. Y evidentemente se prestaba para sobornos. Digamos que un rico no quería pagar tanto dinero, entonces más bien sobornaba al publicano para que le dejara pasar y así funcionaba. Y entonces el publicano de una manera corrupta se estaba enriqueciendo. Eso los hacía que los judíos mismos los consideraran en una categoría igual a la de un ladrón o un asesino. Lo consideraban una categoría igual a las cosas o animales inmundos o impuros, prácticamente como si fueran cadáveres, al punto de que eran excluidos o estaban excomulgados de la comunidad judía, excomulgados de la sinagoga, y que un fariseo, por ejemplo, ni siquiera permitiría que el manto o el vestimenta de un publicano siquiera le tocara, porque lo consideraba como inmundo, como impuro. Ese era nuestro Leví. Quizás por esta razón es que Leví no está entre la multitud que estaba en la casa donde fue sanado el paralítico. Porque evidentemente él estaba excomulgado, no era digno, no era aceptado en ese lugar. Además de eso, quizás se consideraba tan pecador que no era digno de ir a Jesús. Aunque otros muchos se consideraban tan poco pecadores o tan justos que estaban en la primera fila. Aquí venimos a nuestra siguiente parte del pasaje, y es el versículo 30. Mira en su Biblia, versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Ahora, quisiera primero empezar hablando de quiénes eran esos fariseos y escribas, ¿cierto? Para poder entender ellos de dónde salieron. Aparecen por primera vez en el libro de Lucas, en el pasaje anterior ahí, en la casa donde el paralítico fue sanado. Y históricamente los fariseos surgieron como un grupo un partido religioso y político en la época de la helenización o cuando los griegos estaban dominando el mundo de esa época, o sea, en el periodo intertestamentario. Eran judíos radicales. De hecho, la palabra fariseo es una transliteración de una palabra aramea que significa precisamente separados. O sea, eran personas que en esa época fueron perseguidos, martirizados. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes en la palabra de Dios y no querían contaminarse con las influencias helénicas o griegas. Después de esa persecución y todo esto, ellos lograron mantenerse y estos fueron reconocidos como un partido que de hecho fue el que gobernó e influenció de mayor manera la vida política en los tiempos, la vida religiosa en los tiempos de Jesús. A pesar de que había otro grupo que eran los saduceos, ellos estaban principalmente en Jerusalén, en el templo, que eran los sacerdotes. Los fariseos no eran necesariamente levitas o sacerdotes, sino ellos eran personas, eran laicos que eran muy radicales, que guardaban la ley, que de hecho tenían estaban dispersos en todas las aldeas de Jerusalén, perdón, en todas las aldeas de Israel en esa época, estaban y eran muy influyentes en la vida religiosa de ese tiempo. Además de eso, su teología diría que era una teología bastante alineada con la teología misma de Cristo y de la Biblia, porque a pesar de que los saduceos, por ejemplo, no creían en resurrección, no creían en la existencia de espíritus, en la inmortalidad del alma, no creían en el infierno, los fariseos por su lado sí creían en esto, en la predestinación, resurrección de los muertos, existencia de espíritus, la inmortalidad del alma, el infierno, el cielo. Tenían una teología buena. Los escribas, por otro lado, eran, porque dice fariseos y escribas, o escribas y fariseos, eran otras personas, algunos podían ser saduceos o fariseos, pero los escribas eran básicamente los maestros de la ley, o sea, los que tomaban la cátedra de Moisés, Jesús lo menciona, y enseñaban al pueblo. Ahora, estos fariseos específicamente, ¿de dónde vinieron? Dice Lucas unos versículos antes que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, ellos habían viajado desde diferentes ciudades. Estaba mirando en Google Maps cuál es la distancia entre Jerusalén y por ejemplo, Galilea o Capernaum, donde estaban en estos momentos.
Hizo una distancia de 164 kilómetros. Eso da como 34 horas de camino a pie sin parar, si uno pudiera caminar 34 horas, pero si uno caminara lapsos de días o de 8 horas aproximadamente, un poco menos, serían 5 a 7 días de viaje. O sea, estos fariseos escribas habían venido desde 5 a 7 días de viaje hasta Capernaum para escuchar a Jesús. Y dice que estaban sentados escuchándole en medio de la multitud que estaba cuando el paralítico fue sanado. Dice también que estos fariseos y escribas meditaban para sí mismos, o sea, estaban pensando respecto de lo que Jesús hablaba y pensaban que Jesús hablaba blasfemias. Y decían, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y saben qué? ¿Creen que tenían razón en sus meditaciones, en sus cavilaciones, como dice ahí? Pues tenían razón porque solamente Dios puede perdonar pecados. Estaban en lo correcto en su teología. Pero ¿saben qué? Precisamente Jesús les mostró que Él era Dios. Se dieron cuenta que Jesús no solamente sabía lo que ellos hablaban, no tenían que escucharlo, sino que Jesús conocía sus pensamientos y que Jesús les respondía aún de lo que ellos estaban pensando. Presenciaron la sanidad del paralítico como una demostración directa de que Jesús era Dios. Ahora fíjense que en este pasaje ellos ya ni siquiera lo piensan, sino que ahora ellos se quejan es con los discípulos o murmuran con los discípulos. Seguramente pensando que bueno, Jesús debe estar allá adentro, allá en el banquete adentro, y los discípulos son con los que podemos quejarnos y no nos van a poder responder o Jesús no va a poder enterarse de esto. Pero saben que Jesús se enteró. A veces uno cree que Dios no conoce nuestros pensamientos, pero déjame decirte esto, y es que Dios sí conoce nuestros pensamientos. Una pregunta que surgía es, ¿será que ellos entraron en el banquete que había en la casa de Leví? Y la respuesta es que posiblemente no, porque no se atreverían a contaminarse con esos publicanos. Ahora quisiera mirar en el Evangelio de Lucas mismo. Fue impresionante verlo y quisiera contárselos o dejarles ver a ustedes cómo es que los fariseos son como unos personajes que vienen a ser como unos personajes claves en el desarrollo del Evangelio de Lucas. De hecho, cuando veía la película Jesús, y seguramente ustedes lo han visto también, los fariseos son como unos personajes que están todo el tiempo ahí como en la escena y por alguna razón uno los tiene como en la perspectiva. Y es porque fueron claves en el desarrollo del ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas. Miren por ejemplo esto, en Lucas 5 aparecen, en Lucas 6 aparecen, en Lucas 7 aparecen, en Lucas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Lucas 22. Prácticamente están por todo el Evangelio de Lucas. Y ahora quisiera mirar algunas cosas que aparecen mismo en el Evangelio para definirlos más allá de nuestros prejuicios y más allá de lo que la historia nos ha dicho de los fariseos y los escribas, definirlos por lo que el mismo Evangelio de Lucas dice. ¿Qué tal les parece la idea? Porque lo que el Evangelio de Lucas dice es lo que Jesús mismo dijo de ellos. Ahora quisiera que cuando veamos esto, que fue mi caso y debo confesárselos, que ustedes puedan ver no como si los fariseos fueran esos personas ya del primer siglo detestables y aborrecibles, sino que podamos vernos como en un espejo y podamos ver si quizás en nosotros hay actitudes como la de los fariseos. Pero quisiera que las sumarizáramos. Y una cosa que vemos es que sí, eran legalistas, que no solamente se perdían ellos, estaban desviados ellos, sino que también impedían que otros llegaran a Cristo. Ponían cargas a otros que ellos ni siquiera querían llevar. Y que Dios mismo tampoco les estaba pidiendo, porque enseñaban como si fueran de Dios rituales o mandamientos de hombres. Amaban poco a Dios, porque creían que se les había perdonado poco. Estaban preocupados por lo externo, por las apariencias, por las primeras sillas en la iglesia, por las oraciones largas. Eran hipócritas y por eso el Señor varias veces dice que se guarden de ellos, así como la levadura afecta, es como contagiosa la hipocresía. Por eso dice, guárdense de esto. Confiaban en sí mismos, se comparaban con otros y por eso despreciaban a los demás. Se enaltecían a sí mismos, amantes del dinero, que se justificaban a sí mismos ante los hombres, que se burlaban de Jesús y que se acercaban para oírle, sí, pero con la intención de murmurar, de buscar en qué podían encontrarle una falla a Jesús. Ahora viene una pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se acercaron al bautismo de Juan? Es porque estaba de moda. Porque si todos estaban yendo al bautismo de Juan, ellos ¿por qué no se podían quedar atrás? Tenían que ser vistos ahí, aunque no se arrepintieron. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Jesús estaba de moda también.
¿Por qué le rogaban que fuera a sus casas? Saben que quizás vieron que Jesús entró a diferentes casas, a la casa de este publicano, por ejemplo, y que fue una forma en la que ocurrió una transformación en las vidas de esas personas. Quizás esperando que la escena se repitiera también con ellos, pero el problema es que sus corazones seguían justificándose a sí mismos, y a pesar de que Jesús estuvo en sus casas tan bien como estuvo en la casa de Leví, ellos nunca hallaron la gracia. No podían entender el amor de Dios porque no reconocían su pecado. Ahora piensa en esto, yo lo pensaba aún sobre mí mismo, o sea, cuando nos resistimos a arrepentirnos, a reconocernos pecadores, estamos insistiendo en mantenernos a nosotros mismos en el gran trono, de mantener ese gran ídolo que somos nosotros. Es como que no queremos aceptar que estamos mal, es como que no lo queremos creer, mucho menos que otros lo vean. Estamos tan preocupados por lo externo, por lo que los hombres piensen de nosotros, pero estamos desechando lo que Dios piensa de nosotros y su llamado al arrepentimiento, a los enfermos, a los pecadores, a nosotros. Definitivamente un fariseo puede responder al llamado de la gracia. Un fariseo sí se puede arrepentir. Y tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de Nicodemo, un fariseo, que era un discípulo de Jesús. Y otro, el más famoso, diría yo, que es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, un fariseo. Y miren lo que dice en 1 de Timoteo 1:15. Yo lo voy a leer, este sí no lo necesita que lo busquen. Miren lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra de fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira, este fariseo está reconociendo que él es un pecador, que es el primero que necesita a ese Salvador, ese Cristo Jesús que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él es el primero. Hay esperanza aún para los fariseos, hay esperanza para los publicanos, hay esperanza para todo pecador. Ahora miremos versículo 31, la respuesta de Jesús. Jesús les respondió y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por favor, sígame ahí en el texto, le pido esto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quisiera que notaran las palabras de contraste y de comparación que Jesús utiliza. Mírenlas ahí en el texto. Jesús utiliza la palabra sanos en contraste con enfermos y la palabra justos en contraste con pecadores. Utiliza la palabra médico como una relación o una forma similar o que conecta con el arrepentimiento. Ahora quisiera que viéramos esto y también aquí mismo en el pasaje hay un contraste entre esos dos polos, entre los publicanos, los considerados más pecadores e inmundos, y los fariseos, los que se consideraban más santos, más respetables, más de imitar. Aquí están esos dos contrastes. Aquí están estos sanos y estos enfermos. Pero mira lo que Ray Comfort dice en uno de sus libros. Dice Ray: solo aquellos que están convencidos de la enfermedad del pecado apreciarán y buscarán la cura del evangelio. Ahora viene la pregunta: ¿será que existen justos? O sea, ¿realmente hay gente sana? O sea, espiritualmente hablando, o justos. Y quisiera que viéramos en Romanos 3, y le quiero pedir que lo busque, vaya rápido ahí a Romanos 3, versículo 10, y que podamos leer algo. Y este pasaje yo lo llamo el pasaje del no hay. Y usted se va a dar cuenta que es que no hay justos, y va a ayudarme a contar cuántas veces aparece la palabra no hay en este pasaje. Ayúdenme a contar y después lo escribí ahí en los comentarios de YouTube y de Facebook, ¿listo? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Creo que no, Pablo como que quería enfatizar, y de hecho Pablo está citando el Antiguo Testamento, definitivamente no hay justos, no existen. Lo que pudieras llegar a ver son personas que se creen justos a sus propios ojos, que quieren justificarse a sí mismos, eso sí quizás hay. Ahora, quisiera que viéramos algo en relación al pecado y a los justos y los pecadores, y es que cuando nosotros pecamos, nosotros estamos pecando contra Dios. A pesar de que nuestra transgresión puede afectar a otras personas, es un pecado que tiene una implicación no solamente horizontal, sino vertical. Estamos infringiendo o transgrediendo la ley moral de Dios que está escrita en las conciencias y los corazones de cada uno de los seres humanos. Cuando mientes o defraudas a tu hermano, por ejemplo, piensa esto, tiene ciertas consecuencias, quizás te enemistas por unos días, etcétera. Cuando mientes o defraudas a tu hijo, quizás, bueno, puede que genere un trauma, pero pues el hijo no te puede hacer nada. Cuando mientes o defraudas a tu esposa o a tu esposo, por ejemplo, quizás te puede provocar un divorcio, las consecuencias son mayores. O a tu jefe, quizás un despido del trabajo. Si mientes a un juez, por ejemplo, o al alcalde de una ciudad, probablemente tengas que ir a la cárcel. Si defraudas o mientes o transgredes a las leyes de la nación y has defraudado a un país o al presidente de la república, probablemente merezcan la pena de muerte. Pero ¿saben qué pasa cuando uno peca? El pecado es una transgresión cósmica. O sea, es una rebelión contra el Creador, contra cuando mentimos, defraudamos, nos rebelamos contra el Santo, contra el soberano Rey del universo. Imagínense las consecuencias. Las consecuencias son la muerte eterna, porque hemos defraudado no a un hermano, no a un hijo, no a un jefe, no a un país, sino al Creador, al soberano del universo. Y por eso el pecado es tan profundo, es tan grave, es una rebelión tan excesiva, porque es contra Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El salario, dice en inglés, dice el salario, y realmente se refiere a eso. La paga es como que cuando tú trabajas tu jornal, entonces el salario es simplemente la retribución justa que necesitas. Aquí está tu pago. Este es tu pago. El salario del pecado, del pecador, es la muerte. No tiene otra escapatoria. Ahora, quizás ustedes dirán, no, pues es que mucha gente piensa que el estándar son ellos mismos, pero el estándar es el estándar de Dios. Si el estándar somos nosotros mismos, quizás podamos llegar a pensar, yo soy una buena persona, y claro, relativamente hablando, sí. Piensa esto. Quizás usted dirá, bueno, pues yo quizás sí he mentido, pero mira ese hijo rebelde, ese deshonrador de los padres. Ese sí realmente, qué malo, qué mal joven, qué mal muchacho es este. Y este dirá, no, pero mira ese adúltero, mira, mi papá fue el que traicionó a mi madre y míralo, él él sí merece la condenación, es un pecador. Y este adúltero puede decir, no, pero pues al fin y al cabo yo he estado solamente con mujeres, mira ese homosexual. Mira ese travesti que está con personas de su mismo sexo, ese homosexual. Y el homosexual puede decir, no, pero pues yo realmente no soy tan malo. Mira, por ejemplo, ese que fuma heroína. Se está destruyendo a sí mismo. Y el que fuma heroína diría, no, pero es que mira al traficante de heroína porque yo solamente me estoy haciendo daño a mí, pero el que vende la heroína está haciendo un daño tremendo para toda la sociedad. Él es el más malo. Y el traficante dirá, no, mira, el asesino, el sicario, el que mata a los que no pagan, ese tienes que ir a buscar. Y ese asesino dirá, no, pero mira, por ejemplo, a esos terroristas como Pablo Escobar o como Osama Bin Laden o cosas como estas. Y uno de ellos diría entonces, no, pero mira a Hitler. ¿Sí? Y Hitler de hecho a sus propios ojos se creía una buena persona. Entonces definitivamente el estándar no podemos ser nosotros mismos o no pueden ser otros porque entonces tendríamos que ir buscando y buscando y buscando y siempre vamos a encontrar a alguien que nos hace sentir buenos. El estándar es el estándar de Dios. Y por eso dice 1 Corintios 6 que no se engañen. O sea, no se engañen, no te engañes a ti mismo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí encontramos dos problemas de la raza humana que nos muestran estos dos contrastes entre sanos y pecadores, entre sanos y enfermos, justos y pecadores, publicanos y fariseos. El primer problema es creerte justo, creerte sano, sin necesidad de arrepentimiento.
O sea, por todo lo que haces, piensas que por todo lo que haces, por tus obras, aún por tu religión, entonces, ¿estás bien? ¿Piensas que los pecados que cometes realmente son solamente errores, son solamente equivocaciones, son debilidades? ¿Realmente no está tan mal? Además de eso, ¿piensas que como otros no te ven o no, realmente son solamente pensamientos o intenciones del corazón, no son acciones, entonces crees que eso no lo hace pecado? Además piensas quizás que porque todo el mundo lo hace, entonces es normal. O aún puedes decir que naciste así, que no eres culpable entonces, simplemente así eres. Dios te hizo así. Otros dicen, pues es que yo lo siento, o sea, viene de la sinceridad de mi corazón, entonces crees que eso aprueba lo que haces. Y déjame decirle esto, lo que dice Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y del corazón precisamente Mateo 15 dice, Mateo 15:18, del corazón salen todos los pecados. Y eso es lo que contamina al hombre. De ahí por vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio, calumnias. Definitivamente no puedes dejar que tu corazón sea el que dirija tus acciones. Otros pueden decir, no, es que es natural. Entonces, no está mal. Porque así fui enseñado y criado. Eso fue el ejemplo que yo tuve. De hecho, fui tan maltratado en mi infancia que realmente es la culpa de otros, es la culpa de mis padres. Recibí tan mal ejemplo y realmente soy una pobre víctima. Eso dice la psicología. Casi que te quita la culpa a ti y se la traslada a otros. Otros pueden decir, pero es que eso me hace feliz. ¿Acaso mi felicidad no importa? ¿Eso no es lo que importa? Otros piensan, es que realmente estoy joven o soy un niño, por ejemplo, y esto quiero decírselo con mucho amor y sinceridad a los adolescentes que me estén escuchando y niños, y es que quizás piensas que porque eres joven o niño entonces todavía no es un problema tuyo. Quizás piensas que lo haces, al fin y al cabo eres inocente, no eres consciente de lo que estás haciendo y por lo tanto pues no lo consideras como que estás transgrediendo y estás pecando contra Dios. Otros, por otro lado, y aquí también quiero hablar con mucho amor y respeto a los ancianos, y es que creen, o creemos a veces, que porque ya son viejitos, entonces sus canas ya no matan una mosca, ellos están llenos de sabiduría, y ya prácticamente como que ahora son santos. Pero déjeme decirle que los años no quitan el pecado. Lo que sí es seguro es que llevan muchos más años acumulando la ira de Dios sobre sí mismos. ¿No se han escuchado esos cuentos de los viejos verdes, por ejemplo? Pero eso es una realidad. Tus canas o tus años no te justifican. O el tiempo que ha pasado desde que has pecado. Otros dicen, no, es que yo estoy enfermo. O sea, realmente a Dios debería importarle más mi enfermedad y primero lidiar con eso. Ya tengo suficiente con estas dolencias y todo esto como para que ahora a Dios le importe más mi pecado. Y pensemos en el paralítico, por ejemplo. ¿Qué tipo de pecados podría cometer un paralítico? Una persona que no se podía mover. ¿Qué tipo de pecados? Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y definitivamente son muchos. O sea, la enfermedad, aún lo más crítica que pudiera ser, no te exime de tu responsabilidad delante de Dios. ¿Qué pecados podría haber cometido el paralítico, por ejemplo? Ayúdenme a pensar en algunos. Imagínense algunos. Por ejemplo, de pensamiento, de palabra, de actitud, de blasfemia, de idolatría, de deshonrar a sus padres, de codicia, de inmoralidad sexual, de lujuria, de falso testimonio, o sea, de mentira, de odio, de blasfemia, etc. Definitivamente no tenemos razón para justificarnos a nosotros mismos. Ahora otro problema es el otro extremo, es que te puedas creer tan pecador que no vas a ser aceptado por Jesús, como le pasa a Levi. Pero yo te digo esto, ¿sabes que el llamado de Jesús es para ti? Es para el enfermo, para el espiritualmente hablando pecador, para el que necesita el médico. Para ti es el llamado al arrepentimiento. Para todos los seres humanos es el llamado al arrepentimiento. Para aquellos pecadores, para aquellos enfermos, para aquellos pobres, para aquellos quebrantados de corazón, para aquellos cegados por el diablo, para aquellos oprimidos, para aquellos que no pueden ver la gloria del Evangelio, para los humildes. Mira lo que dice Santiago 4:6, que el Señor da mayor gracia, porque dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mira lo que dice Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón,
ciertamente no quedará sin castigo. O Isaías 66:1 dice, mira lo que dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrían de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ahora definitivamente aquí llegamos a la conclusión y a donde desemboca todo este versículo. La última palabra de este pasaje, ¿saben cuál es? Es la palabra arrepentimiento. Versículo 32, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Prácticamente el llamado de sígueme de Jesús es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a levantarnos, a girar y a seguirle, y a que nuestras vidas sí sean transformadas. Ahora, quisiera también entrar un poquito rápidamente en el Evangelio de Lucas, mirar cómo es que el arrepentimiento viene a ser como casi que una línea conductora del Evangelio de principio a fin. Miren lo que dice Lucas 3:3, cuando Juan estaba predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así empieza y así se rompe el silencio después de los años de silencio, así reinicia la palabra profética y la palabra de Dios en boca de Juan, el arrepentimiento, Lucas 3:3. Jesús menciona el arrepentimiento aquí en Lucas 5 y quisiera que fuéramos directo a saltar al final del Evangelio de Lucas, en Lucas 24:44. La versión de la Gran Comisión en el Evangelio de Lucas tiene que ver e implica el arrepentimiento. Mira lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, o sea, Jesús le está hablando a sus discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y ahora ustedes son testigos de estas cosas. El arrepentimiento viene a ser, parte integral del mensaje de la Gran Comisión, de la predicación del Evangelio para el perdón de los pecados a través de lo que Jesucristo hizo. Y quisiera que leer a la mitad de Lucas 13:1, otra referencia que hace Jesús al arrepentimiento precisamente. Dice Lucas 13:1, búsquelo ahí y lea conmigo. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús dice, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. El arrepentimiento definitivamente es algo que solamente podemos encontrar cuando nos dirigimos a Dios. Porque solamente, y quiero preguntar esto, ¿quién puede perdonar pecados? Dios. El Dios ofendido es el que puede perdonar pecados, el que ha sido ofendido es el que tiene la potestad de perdonar. Pero lo interesante es que nuestro Dios, a pesar de que es el ofendido, es el que toma la iniciativa para buscarnos. Es el que provee los medios para la reconciliación. Dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Esto es incomprensible para la mente humana. ¿Cómo es posible que el ofendido es el que esté buscando, el que no cometió pecado, el santo? Pues eso es el Evangelio. Nuestro pecado precisamente es vertical, o sea, es contra Dios. Y quisiera que miráramos tan el ejemplo de 3 personas, José, David y el hijo pródigo, cómo ellos identifican que a pesar de que el pecado pudiera ser contra otros, principalmente es contra Dios. Miren esto, José cuando es acechado por la mujer de Potifar, y él dice en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios?
a pesar de que iba a pecar contra su cuerpo, iba a pecar contra Potifar, él pecaría contra Dios. O mismo David, mira en el Salmo 51:4, David que mintió, adulteró, mató, etcétera, deshonró. Ahora está diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está identificando que todo ese pecado que cometió fue contra Dios y por eso se va y se derrama en arrepentimiento delante de Dios, en confesión de sus pecados delante de Dios. O mira el hijo pródigo en Lucas 15:18. Cuando vuelve, cae en cuenta y entiende lo que ha hecho, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él identifica que ha pecado contra Dios con todo lo que ha hecho. Y por eso te digo a ti que para ti es el llamado de Jesús. A pesar de que no lo mereces, a pesar de que no lo merezco, el mismo Jesús ha tomado la iniciativa para cruzarse en tu camino, para mirarte y para llamarte y decirte, sígueme, arrepiéntete. Y es el momento de arrepentirse, porque Él te está llamando al arrepentimiento, así como hizo Leví, a levantarse, a dejar tu vida de pecado, a dejarlo todo y seguirle, como lo hizo Leví. Y aquí está la conclusión gloriosa de este pasaje, y es, ¿quién es el personaje central de todo esto? Y es Jesús, el médico. Piensen en esto. Supongamos que estamos enfermos de una enfermedad física que es mortal. Ahora tenemos el ejemplo de referencia del COVID-19, que a muchos de los médicos en el mundo, en España, en Italia, han salido a decir, ya no podemos hacer nada más. Simplemente, si ustedes tienen fe, órenle a Dios a ver si puede hacer algo. Estamos en esa condición en la que tenemos una enfermedad mortal y en la que simplemente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tiene que haber alguien que haga algo por nosotros. ¿Y saben quién sí puede hacer algo por nosotros espiritualmente hablando? Y aún físicamente hablando, por no decir. Cristo, el médico, el gran cirujano. La solución en última instancia no está en nosotros, o sea, no está en nuestro arrepentimiento siquiera, o en nuestra intención, o en nuestro cambio radical, o en nuestra nueva religión. El poder para salvarnos, para perdonarnos, para sanarnos, está en el gran médico, Cristo Jesús. ¿Quién vino a buscar y a salvar a los perdidos? ¿Quién es el que usa su palabra para llamarte? ¿Quién es el que provee por medio de sí mismo la justicia y santidad que tú no tienes? ¿Quién es el que vive una vida perfecta que se requiere para ser salvo? ¿Quién es el que lleva tu castigo y la justa retribución y pago por tu pecado sobre sí mismo? ¿Quién es el que sufre la ira de Dios, el santo enojo de Dios contra el pecador? Y a través de eso, Él suple de manera completa lo necesario para tu perdón. Él murió por tus pecados, pero resucitó conforme está escrito de Él en todas las Escrituras. El hecho histórico de que la tumba está vacía implica que la muerte fue vencida, que su sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre y que solamente en Él podemos hallar perdón, reconciliación y la vida misma. El arrepentimiento, a pesar de que es parte del llamado de Dios, no es suficiente para tu salvación, tu perdón. Piensa en esto. ¿Por qué un Dios santo y justo, el juez del universo, debería simplemente dejar pasar por alto tus pecados? Porque sí, sería injusto. No tiene por qué hacerlo. Intenta eso con un juez terrenal. Imagínate que has cometido infracciones, delitos graves, y vienes y dices, señor juez, es que usted es un juez tan bueno, es tan justo. Por favor, tenga en cuenta que yo reconozco que lo hice mal. Reconozco que estuvo muy mal, que ofendí a otros. Por favor, no me condene. La justicia implica que esta persona tiene que pagar. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es posible porque el Evangelio está disponible. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. De modo que en la ecuación la persona de Cristo, como hecho objetivo, es la razón por la que por medio de tu arrepentimiento y tu fe, escucha esto, y tu fe en Él, puede hacer la diferencia. Para que puedas ver cómo el amor de Dios se demuestra tan poderoso, tan grandioso en tu vida, en que siendo un pecador, Cristo murió por ti. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. No murió por justos, sino por injustos. No murió por buenos, sino por malos.
Por eso el arrepentimiento, a pesar de que implica, sí, un reconocimiento de nuestra condición como pecadores, a pesar de que implica, sí, una confesión de nuestro pecado delante de Dios, a pesar de que implica la restitución a los afectados, si es posible de hacer, a pesar de que implica un dolor, un pesar, un quebranto, una tristeza profunda por haber pecado contra Dios, necesariamente implica un giro para mirar a Jesús en fe, para poner nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, como nuestro perdonador, como nuestro Mesías. Esta nueva vida, como vimos en el caso de Leví, implicó una transformación, un gran gozo, un gozo real que Él expresó en un gran banquete para que todos conocieran a Jesús. Esta vida nueva, dada por Jesús, resultará por supuesto en nuevas acciones, en frutos que demuestren tu arrepentimiento, el poder del Evangelio para salvarnos. Y ahora quiero que te preguntes tú en qué punto te encuentras respecto de Jesús. Déjame decirte que Dios es Dios y su llamado es radical. Es tan radical que no hay puntos medios, o sea, no existe la neutralidad. O eres frío o caliente. O conmigo, dijo Jesús, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. O recoges o desparramas. O estás o no estás. O eres un hijo de Dios. O sigues las obras de tu padre el diablo. O puede ser que a pesar de que sigues el paso a Jesús, de que ruegas para que vaya a tu casa, de que lo ves desde una óptica de cuestionarlo, buscarle el error, desde la óptica de solo pensar que Él conoce tus pensamientos, quisieras que no exista. Quisieras que Él sea el gran culpable y no tú. O quizás tú como creyente ya ves el arrepentimiento como algo que fue hace muchos años cuando te convertiste, pero no identificas que todavía sigues dependiendo de la gracia, que necesitas ese arrepentimiento continuo, esa condición de dependencia de Cristo, de reconocer que es por su gracia, por su poder y a través de su intervención en nuestra vida, aún en ese proceso de santificarnos que lo necesitamos. Quizás endurecido nuestro corazón, ya no podemos siquiera identificar nuestro propio pecado. ¿En qué punto te encuentras? Y con todo el amor te digo, como si Dios rogase por medio de mí, te ruego que te reconcilies con Dios. Porque al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuéramos y halláramos la justicia de Dios en Él. Ese es el mensaje del Evangelio de la reconciliación. Y quiero pedirte que puedas orar ahí donde estás, puedas decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, con mi realidad. Quiero quitarme las máscaras, quizás quitarme los estigmas, quitarme aún muchas cosas que yo había pensado que eran lo correcto, que me había hecho ideas. Aún quiero pedirte perdón por quererme justificar y buscar la forma de justificarme a mí mismo, por ser un legalista, un hipócrita quizás, por ser un pecador. Reconozco mi condición, reconozco que te necesito, Dios. Reconozco que solamente en ti puedo hallar el perdón, que tú eres mi médico, mi salvador, aquel que puedes hacer la diferencia en mi vida. Y por eso hoy me entrego a ti. Por eso hoy te pido, Señor, que seas tú mi salvador, que seas tú mi Dios, que seas tú mi Rey, cada día de mi vida. Que esa obra que has empezado en mí, que la sigas perfeccionando y que pueda estar de continuo en humildad, reconociendo mi necesidad de ti, mi necesidad de la justicia que viene de ti, con mi hambre y sed de justicia para ser saciado, reconociéndome pobre en espíritu, porque para esto es el reino de los cielos. Te necesito, Dios. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Jesús. Ten piedad de nosotros, nuestro Salvador. Y aquí venimos dispuestos, despojándonos de nuestro ego, de nuestra exaltación a nosotros mismos, aún despojándonos de esa actitud de buscar el error en ti, Dios. Perdónanos. Y examina nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón.
Examínanos y Espíritu Santo, tráenos a memoria y pido que Señor que puedas traer toda memoria y puedas traer convicción de pecado a las personas que están al otro lado de la pantalla. Que puedas tú obrar, Espíritu Santo, con poder para convicción. Que tú les puedas conceder el arrepentimiento para que puedan ver la gloria del Evangelio y puedan ser salvos, puedan ser perdonados. Señor, gracias por tu palabra, gracias por quién eres tú. Gracias por mirarnos a nosotros, por cruzarte en nuestro camino, por llamarnos. Gracias por tu amor y por esa gracia que nos capacita para caminar contigo. Gracias porque eres nuestro abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y por eso podemos, si pecamos, confesar nuestros pecados. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús. Nos aferramos a ti, te seguimos. Gracias por cambiar nuestro nombre, por cambiar nuestra identidad, por darnos una nueva vida, por darnos vida eterna, porque tú eres la vida. Y estamos dispuestos, sí, a dejarlo, a dejar nuestro pecado, a dejarlo todo y seguirte, a responder a ese llamado radical, a recoger contigo, a ser tus discípulos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirte, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Es un privilegio estar con ustedes y espero de verdad que este mensaje, que la palabra del Señor haya sido como esa espada de dos filos que penetra hasta llegar hasta el alma, hasta los tuétanos, que nos quebranta, que nos redarguye. Dios les bendiga y les amo, iglesia.